Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. En el programa de hoy hemos invitado a la abogada María Murillo para poder hablar sobre el problema de titulación de propiedades en Lima Metropolitana. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bienvenidos de vuelta. Como les comenté en el bloque anterior, hoy vamos a hablar sobre el tema de las titulaciones de propiedades en Lima Metropolitana y en las zonas urbanas. Para eso hemos invitado a la abogada María Murillo, que es investigadora en temas de propiedad y socia del estudio Murillo. Bienvenida, María. Hola, Araceli, muchas gracias por la invitación. A disposición de ustedes para poder contestar todas las preguntas que tengan a bien realizar de este tema que es tan importante para la población. Perfecto. Voy con la primera pregunta para poner un poco en contexto este tema. ¿Cómo era el tema de la titulación de propiedades en los 80s y cómo cambió en los 90s? Bueno, en los 80s era un tema que estaba a cargo de las municipalidades provinciales y era un tema que titular un terreno demoraba aproximadamente de 20 a 25 años. Inclusive hicimos un flujograma y era un tema sumamente complicado. Y lo peor de todo es que cuando se entregaban los títulos de propiedad por la gerencia se llamaba la Dirección General de Asentamientos Humanos, que quedaba en la avenida 6 de agosto, la gente mayor lo va a recordar, ¿no? En la avenida 6 de agosto del cercado de Lima, ¿no? El título de propiedad prohibía vender, prohibía hipotecar, prohibía alquilar. En realidad era un título de uso, ni siquiera era un título de propiedad, con lo cual manteníamos títulos de propiedad para pobres y unas cosas raras, para ricos, perdón, y unas cosas raras que no eran propiedad, eran unos papeles que en realidad lo único que te daban era un derecho relativo de uso. Sin embargo, como el mercado es tan fuerte y el mercado siempre ayuda, la gente igual compraba, igual vendía, igual sacaba préstamos informales, ¿no? Que con unos intereses onerosísimos. Esa era la propiedad en ese entonces y el ritmo de titulación era sumamente lento. Se hicieron una serie de trabajos, trabajamos con una serie de congresistas en aquel momento, con colegas míos, trabajó el doctor Jorge Avendaño, la doctora Lucrecia Mash, la doctora María del Carmen Delgado, el doctor García Montúfar, entre otros, y finalmente se propuso derogar todas esas limitaciones al derecho y titular propiedad verdadera. En ese entonces el gobierno de Fujimori creó COFOPRI, que tuvo un resultado excelente, que aplicó estas políticas previas que ya se habían estado de alguna manera pregonando, y se tituló millones de títulos de propiedad en todo el Perú, no solamente en Lima, únicamente sobre el terreno, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se partió del principio de accesión al revés, había construcciones, pero se tituló solamente terreno y se presumió que los propietarios de las edificaciones eran propietarios del terreno que estaba sobre las edificaciones, cuando en el derecho, el principio sabemos que es al revés, ¿no? El propietario del suelo, en este caso el Estado, era propietario de las edificaciones, ¿no? Entonces, con ese principio, esa accesibilidad al revés, se pudo titular millones, y digo millones no por exagerar, millones de propiedades, de lotes, de terrenos de 120, 140 metros cuadrados. Se llevó a cabo todos los planos de lotización y se hizo una titulación masiva con dineros del Banco Mundial. Desgraciadamente, cuando vino el gobierno de Paniagua, se desmanteló. Inclusive se creó un registro paralelo, un registro de predios, ¿no? Específicamente para pueblos jóvenes, donde se titulaba todo, donde se inscribía toda la titulación de asentamientos humanos, cooperativas y asociaciones de vivienda. Todo eso se desmanteló entre el gobierno de Toledo y Humala, y COFOPRI, que aún existe por nombre, en realidad ya no cumple sus funciones. Se juntó el programa agrícola con el programa urbano
Y COFOPRE ya no titula, las municipalidades provinciales tampoco titulan, y eso se ha paralizado absolutamente. ¿Y cuál es la Sin situación embargo, hoy de titulación? Disculpe. la situación en el día de hoy es que, si bien es cierto, se tituló muchísimo y todos los lotes de terreno están titulados a nombre del abuelito, ¿correcto? Tenemos que sobre el lote construyó el hijo, el primer piso, el nieto, el segundo piso, el sobrino, el tercer piso, alquilaron el cuarto, el quinto, y todo eso no tiene titulación actualmente. Entonces tenemos millones de propietarios solamente en Lima Metropolitana que no pueden acreditar su propiedad. Se ha construido, como basta mirarlo, si nos damos un paseo por Lima, como propiedad horizontal, se construyen edificios de 2, 3, 4 pisos sin licencias de obra, porque no cumplen los estrictísimos requisitos de habitabilidad y de construcción que impone nuestro complicado Reglamento Nacional de Edificaciones, hecho para estándares europeos, ¿no? Y por lo tanto tampoco tienen independización, tampoco tienen reglamentos internos, y el dueño del suelo, que es el abuelito que tituló alguna vez COFOPRE, sigue siendo el propietario de todo desde el punto de vista legal. Nosotros hemos preparado el año 99, si mal me equivoco, cuando Carmen Lozada era congresista y me invitó a asesorar unos proyectos de ley. Preparamos la ley 27157, que permitió regularizar todas esas edificaciones, y se empezó a regularizar con mucha rapidez. Sin embargo, en determinado momento, imagino que habrá sido el gobierno de, ya no sé, uno de esos gobiernos complicados que han habido, ¿no? Derogaron esas normas y se quedó ahí. Entonces, de vez en cuando la vuelven a dar a luz, no está totalmente derogada, pero la gente regula. Sin embargo, he propuesto a muchos congresistas de los gobiernos anteriores, del Bacao, he propuesto a alcaldes, provinciales, candidatos, inclusive tengo propuestas de ley redactadas, ¿no? En el sentido de un gran programa masivo de formalización, pero que no requiera ninguna inversión del Estado, sino que se pueda hacer a partir de verificadores, ¿no? Verificadores, como funcionó el registro de predios, como funcionó la regularización de la 27157 en el año 1999 y hasta el 2003, 2004, ¿no? Donde sean arquitectos o ingenieros colegiados inscritos los que puedan declarar y dar fe acerca de la existencia de estas edificaciones, y que se puedan inscribir directamente en los registros públicos sin pasar por las municipalidades, ¿no? Sin embargo, estas propuestas no han sido recogidas. Aparentemente no se ha valorado la magnitud y la importancia que podrían tener, la importancia de poderlas hipotecar en el sistema formal con intereses razonables y no intereses usureros como actualmente existen, y dinamizar la economía en su conjunto. Es una gran masa de gente. Imagínate, en asentamientos humanos debes tener la mitad de la población, son 7, 8 millones de personas. Entonces es tener esa cantidad de gente que hoy día está totalmente informal en los temas de vivienda. Y no solamente contemos lo que anteriormente fueron los conos, esos problemas hay en San Borges, Surquillo, en La Victoria, en Lince, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué usted cree que no ha encontrado eco en sus propuestas en el sector político? Porque cada vez que hay una campaña parece que todo el mundo habla de que es importante titular las propiedades, pero en no esta campaña ni lo he escuchado, Araceli. ¿Tú has escuchado a alguien decirlo? O creo que hay algunos candidatos que tienen en su plan de gobierno. Julio Guzmán, por ejemplo, creo que habla bastante también de la titulación de propiedad. Hablan, pero ni siquiera saben de qué se trata. No saben ni la historia, no saben los detalles, ¿no? Nosotros, inclusive con uno de los alcaldes de Comas pasados, casi, o sea, llegamos a firmar un convenio, ¿no? Llegamos, el estudio Murillo, o sea, a título súper personal, y teníamos un plan piloto con todos los alumnos de San Marcos, y íbamos a arrancar, y
y nada, o sea, se paró. En realidad yo creo que es un plan extraordinario, tenemos las propuestas legislativas hechas, sea que sean a nivel nacional, en ley de Congreso, sea que sean a través de ordenanza provincial o inclusive distrital, como plan piloto para ver cómo funciona. Y es una pena que el COFOPRI se haya desmantelado de la manera como se desmanteló. En esa época yo trabajaba en COFOPRI con la doctora Rollón, que fue una de las últimas gerentes de COFOPRI, que trató de hacer las cosas como se venían haciendo atrás, pero era horrible. Íbamos al Congreso y al Congreso y al Congreso, y todos los días una ley que le quitaba un poquito de funciones, hasta que le quitaron todas las funciones. Hoy día COFOPRI prácticamente no hace nada que valga la pena hablar hoy día y mencionar. Perfecto. Podemos seguir conversando luego de una pausa.